¿verdad? Hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia, ya vimos la soberanía de Dios, vimos la justificación y hoy vamos a estar hablando, bueno, vimos la incapacidad total, ¿verdad? Del hombre y hoy vamos a estar viendo un tema que para algunos es bastante polémico, ¿verdad? Pero espero que de la lectura de la palabra de Dios más bien nos traiga un refresco a nuestras vidas y es el tema de la elección. Es el tema de la elección. Eh, Curiosamente, el autor del libro, ¿verdad? Que estamos tomando como base, el libro Sí Jesús, hace una acotación muy jocosa y dice, vea, si usted quiere que haya un pleito, que haya una situación de tensión entre cristianos, nada más diga la palabra predestinación y entonces ya va a haber, ¿verdad? Todo un tema de problemas entre creyentes. Y es que el tema de la predestinación, el tema de la elección, que es un subtema de la predestinación, ha causado, digamos, serios altercados. Pero, miren qué interesante, no tanto porque no haya base bíblica para probar la elección y la predestinación, sino por el tema de que al hombre le es difícil ceder el orgullo de que él no contribuye en nada a esa salvación que el Señor nos ha traído. El tema de la defensa a ultranza del libre albedrío ha sido todo un tema para el creyente, y creyente sincero, ¿verdad? Gente de Dios que ama al Señor, pero siguen defendiendo a capa y espada el tema del libre albedrío neutral, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que se cree que el hombre está como en una situación neutra, ¿verdad? Y que tiene la posibilidad total de escoger entre el bien y el mal. Cuando claramente la palabra de Dios nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice, esa es la sentencia de la corrupción del hombre. ¿Corrupción por qué? Por el pecado de Adán. O sea, el pecado que arrastramos por el pecado de Adán nos hace que nuestra voluntad fuera dañada. O sea, no existe esa voluntad neutra de que yo puedo, sí, yo voy a escoger o entre el bien o entre el mal, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos afirma. Entonces vamos a estar viendo el tema de la elección. Por eso oraba que ojalá sea un tema de consuelo, que no estemos luchando con ideas preconcebidas nuestras, ¿verdad? Sino que a la luz de los versículos que vamos a leer, que sea el Espíritu Santo el que vaya a convencernos de lo que estamos leyendo. Entonces vamos a empezar definiendo primero qué es predestinación. ¿Qué entendemos como predestinación? La predestinación es algo que es destinado antes, algo que es destinado desde antes. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias de la realidad para cumplir sus decretos hechos antes de la fundación del mundo. O sea, creemos en un Dios soberano que tiene un plan trazado por él desde antes de la fundación del mundo, que a Dios nada lo está tomando por sorpresa. O sea, que tiene un plan de salvación desde antes, que lo que él dijo se hará, que no es que Dios tenía un plan y, ay, mira, me salieron las cosas mal, ¿verdad? Porque Adán y Eva pecaron, entonces, bueno, ahora hagamos esto, y que es un Dios que va actuando conforme va el hombre tomando ciertos rumbos. Dios tiene un plan y ese plan va a ser trazado. Las profecías apuntaban a Cristo y todo se iba cumpliendo tal cual se había dicho desde antes. Como dijo Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Y cuando él está camino de Maús, ¿verdad? Con los discípulos, después, luego de la resurrección, ¿qué les empieza a decir él? De todo lo que las escrituras hablaban de él, comenzando por Moisés y los profetas. ¿Verdad? Todo lo que venía hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento, todo ya apuntaba a Cristo, todo es un plan ya trazado desde el inicio, del principio. Dentro de la predestinación, dentro de la doctrina que conocemos como predestinación, van a darse dos subtemas. De esos dos subtemas solamente nos va a dar tiempo de ver uno y verlo así por encimita. Lo que quiero también es que ojalá apunten versículos, que lleguen a sus casas a leer más. Los dos subtemas son el de la elección y el de la reprobación. Eso va a estar dentro de la predestinación. Hoy nos va a dar tiempo de ver por encimita el tema de la elección. Entonces la elección es el decreto divino de escoger de entre la humanidad, de escoger de Dios, ¿verdad? El decreto divino de escoger de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para beneficiarlos con el don de la salvación. O sea, Dios en su santa voluntad y en su voluntad única escoge dentro de la humanidad creada individuos por el puro afecto de su voluntad, como dice la palabra de Dios, para darles el regalo de la salvación, regalo que va a ser por gracia.
Y eso lo dice, Dios hizo esto sin referencia a los méritos, al estado de la voluntad o a la fe prevista de los elegidos. O sea, no va a depender de ninguna circunstancia de los elegidos, de los que Él eligió para dar ese regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es por gracia. Cuando algo es por gracia es que la persona que está recibiendo aquello no hizo nada para recibir aquello. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a entender qué significa realmente que por gracia somos salvos. Cuando yo empiezo a creer que yo soy salvo por algún mérito mío, así es que Dios me escogió porque vio algo en mí, ¿verdad? O porque yo hice algo, entonces no le estoy atribuyendo la salvación al Señor. Nada más para que lo tengan presente, la reprobación, que es la otra, la que no vamos a poder desarrollar hoy en la noche, tiene que ver con el decreto divino mediante el cual Dios deja a una parte de la humanidad pecadora siguiendo su camino hacia la condenación eterna, derramándose sobre ellos la ira divina. Dios no los obliga a pecar. El ser humano peca porque le gusta pecar. O sea, el ser humano por naturaleza peca. O sea, no es que porque es pecador, ¿cómo es? No es que peca. No es que es pecador porque peca, es que peca porque es pecador. Eso es lo que decíamos veíamos en este libro. Tampoco es el autor del pecado de ellos. Dios no es el creador de ese pecado. Simplemente los deja continuar hacia su destino como castigo por sus pecados. Los entregó a su maldad, como dice el libro de Romanos. Mentes reprobadas. La elección es como una luz que ilumina el significado de la palabra gracia. Sin ella, la gracia es percibida como la recompensa por alguna actividad o disposición humana. O sea, si no entendemos la elección, entonces vamos a entender la gracia como que Dios me está recompensando por algo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la fe? Cuando nosotros entendemos que la fe es algo nuestro, o sea, cuando yo creo que yo soy salvo por la fe, pero yo creo que es que yo fui el que tuve fe en el Señor, entonces Dios me recompensa mi fe con la salvación, ¿verdad? Porque Randy tuvo fe, entonces Randy va a ser salvo. Recuerden que cuando leímos en Romanos, cuando me tocó predicar ese pasaje, ya, la fe de Abraham no le es atribuida como alguna obra de Abraham, dice que su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Entonces, pero cuando viene la explicación, el pasaje viene diciendo que no es algo atribuible a Abraham. Que si fuera como, por ejemplo, el salario, dice que a un jornalero no se le cuenta su salario como una gracia, sino como una obra. Cuando llega un jornalero y termina el trabajo semanal o mensual y le pagan el salario, usted no le dice, mire, le voy a regalar este salario. No, se lo va a regalar, no, yo me lo merezco, yo trabajé por eso. Así no es la salvación. La salvación es totalmente un don de Dios, una gracia de Dios. Lo va a hacer únicamente por misericordia. Es ilógico proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la doctrina de la elección. O sea, no es posible que nosotros digamos sí, y yo les aseguro que muchísimos de los creyentes fieles al Señor están seguros de que la salvación es por gracia, pero no defienden la doctrina de la elección pese a que está en la palabra del Señor. El Señor constantemente habló de los elegidos, el Señor constantemente habló de sus ovejas, de sus escogidos, y así dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Romanos 11:5, si lo quieren buscar, vean cómo se expresa Pablo con respecto a la unidad que existe entre escogido y gracia. Dice Romanos 11:5. Más podemos leer unos versículos antes. Romanos 11. Vean lo que dice desde el 11:2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Recuerdan este pasaje que está citando Pablo aquí? Elías, cuando Jezabel le pone precio a su cabeza, entra como, ¿verdad?, en un estado de tensión y se va al desierto y él dice, ya ni quería comer, el Señor tuvo que mandarle alimento
El Señor lo interroga y le dice, Elías, ¿qué está haciendo aquí? La respuesta de Elías es, Señor, he sentido un vivo celo, ¿verdad? Por ti. Y entonces él dice esto que está acá en este pasaje. A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías tenía la convicción de que solo él quedaba de los que estaban por adorar a Dios. ¿Y qué dice? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo ahí en el 4. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién se lo reservó? Dios. Así que, dice el 5, también, aún en este tiempo, o sea, el tiempo que ya estaba siendo predicado eso, dice, ha quedado un remanente como escogido por gracia. ¿Escogido por quién? Escogido por Dios. Elías creía que solo él había quedado. Le dice a Dios, no, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y Pablo dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Existen dos argumentos principales que son los que usan los detractores de la elección. Digamos, de las personas que dicen, no, pero es que la elección significa otra cosa, no es lo que ustedes están viendo de que Dios escogió y que él ya tiene quiénes son los que van a ser salvos por el puro afecto de su voluntad, pese a que la Biblia dice por el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Entonces los dos argumentos los vamos a estar viendo hoy para que también sepamos entender cuando nuestros hermanos llegan y debaten esos argumentos de esta forma, cómo los mismos pasajes que ellos usan para defender esos argumentos, más bien nos fortalece la posición de la elección tal cual la dice la palabra de Dios. El primer argumento es el argumento de la justicia. El argumento de la justicia dice, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen los hermanos? Que defienden que la elección no es un argumento bíblico basados en el argumento de la justicia. Ellos dicen que la predestinación no puede ser verdad porque Dios sería injusto en escoger a algunos y a otros no. O sea, entonces tenemos un Dios, no, eso no puede ser cierto. Porque ¿cómo va a ser posible que Dios escoja a unos y a otros no? Entonces hay injusticia en Dios. Y eso se parece mucho a un pasaje bíblico, ¿verdad? ¿A cuál? A Romanos capítulo 9. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Entonces también ellos dicen esto. Si la voluntad de Dios es irresistible, o sea, si Dios escogió a estos y a estos no, ¿verdad? Para salvación. Si la voluntad es irresistible, ¿cómo puede Dios hacer responsable por el pecado a los que Él no escogió? ¿Verdad? Ese es el argumento que la gente esgrime contra la elección. Vamos a leer Romanos capítulo 9. Lamentablemente, y por el tiempo, ¿verdad? No vamos a poder desarrollar todo Romanos 9. Yo les suplico, lleguen a la casa, léanlo con calma. Este versículo, este capítulo golpeó mi vida. Yo me formé en una iglesia totalmente arminiana, donde creía sinceramente y amaba a mi Dios y todo, pero a mí me costaba digerir el tema de la elección. Pero Romanos 9 es irrefutable. O sea, lo que dice Romanos 9 es irrefutable. Dice Romanos capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Lo tienen? Sí. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿qué se le dijo a ella? El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje es absolutamente claro. Es más, Pablo prevé el cuestionamiento que nuestras mentes humanas va a tener y él mismo hace la pregunta, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos nosotros, pecadores, nos desviamos. Todos nosotros, ninguno de nosotros honró a Dios. El pago justo por nuestras acciones era la condenación eterna. Todos. Y el hombre sin Cristo no está buscando a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios. Si hoy por hoy estamos aquí oyendo la palabra del Señor, amando a nuestro Dios, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Es por la pura misericordia de Dios que quiso transformar nuestras vidas. Es por la pura misericordia de Dios que regeneró nuestras vidas. Que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estábamos muertos. Enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Cristo en nosotros para con Dios? Nos reconcilió, dice. Nos reconcilió. ¿Por qué? Porque estábamos en enemistad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Que el Señor está airado todos los días contra el pecador. Pero ¿qué oímos afuera? Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, dice que Dios está airado con el pecador. Y toda la ira que Dios descargó sobre Cristo es la que Él nos imputa a nosotros. Esa justicia. La justicia que vivió Cristo, guardando toda la ley, obedeciéndola, y el castigo que sufrió Cristo por la transgresión de la ley que nosotros habíamos hecho y que hacemos aún hoy en día. Eso lo pagó Cristo. Entonces ya vimos Romanos 9. Entonces vamos a ver este argumento de la justicia, de que Dios sería injusto si a unos sí y a otros no. Aquí está refutado en la misma palabra de Dios. Porque pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo anticipa en el versículo 19 una objeción basada en el libre albedrío neutral. Pero me dirás, dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? De ahí sí, pero si Dios no lo está escogiendo, entonces de ahí no le puede imputar a él el pecado. Lo que está diciendo Pablo con el argumento imaginario, ¿verdad? Su contendiente imaginario, Pablo lo está poniendo y le dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí es donde golpea nuestro orgullo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Dios salvó pecadores, eligió pecadores que salvar para su gloria. Es para la gloria de Dios. Nosotros no somos el centro del evangelio. Toda la acción de la salvación es para la gloria de Dios. Él no nos debe la misericordia. La misericordia no se debe. La misericordia se da y se tiene para con alguien. Y Él va a tener misericordia para con el que tenga misericordia y se va a compadecer del que Él se compadezca.
Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? A lo cual Pablo responde con un reproche en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Decir que la elección es injusta es altercar con Dios. O sea, así de fácil y de sencillo. Vea que Pablo ni siquiera pierde tiempo debatiéndole, no. O sea, usted ni siquiera se cuestione eso. A Dios le plació hacer eso, Dios lo va a hacer. Es como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban frente al horno de fuego. Cuando Nabucodonosor les dijo, mire, ustedes tienen que adorar la estatua bien, adórenla, ¿sí? Es más, les damos un chance más, antes de matarlos, ustedes tienen otra oportunidad de adorar la imagen. ¿Qué dijeron ellos? No, rey, eso ni siquiera no es necesario ni que lo hagan. Tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Y si no, tampoco vamos a adorar la estatua. O sea, Dios puede librarnos, pero también puede no librarnos. O sea, va a depender de su voluntad. Yo no soy quien para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Por eso es que es tan repugnante la predicación hoy en día, tal cual se hace en algunas iglesias. Mire, es que yo y zapateo, y yo declaro, y yo decreto, y yo todo, y yo. Entonces, y le digo a Dios lo que Él tiene que hacer, y el carro de color que me lo tiene que dar, y todo el asunto. Cuando Cristo, siendo el Hijo de Dios, en Getsemaní, ¿cómo ora Él? Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Cuando iba a caer la ira de Él, de Dios sobre Él, por el pecado de nosotros con Él, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, decir que la elección es injusta es altercar con Dios. Todos merecemos la condenación y eso es lo que tenemos que tener aquí presente. El problema es que la ficción, como la ve el arminiano, con respecto a la elección, es que es como si hubiera un mar lleno de pecadores, ¿verdad? Entonces está el mar lleno de pecadores ahogándose y todos están, Señor, sálvame, Señor, ¿verdad? Sálvame, por favor, a mí, a mí. Y que Dios nada más le tira el salvavidas a uno, a otro así, a este no, a este sí, y que todos, y entonces, y unos se van a ahogar porque Dios no quiso salvarlos. Cuando la verdad es que ninguno de los pecadores que estén ahí, ninguno de ellos quiere ser salvado. Spurgeon dijo algo muy cierto, le dijo, Señor, gracias porque me rescataste cuando yo estaba lejos de ti. Y cuando amaba cada día más esa distancia que había entre nosotros. ¿Qué hacía? ¿Hacia dónde iba Pablo cuando el Señor le salvó? Estaba buscando de Cristo. Estaba viendo a ver cómo mejoraba su vida espiritual. Estaba persiguiendo cristianos para matarlos. Él hizo blasfemar cristianos. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó. Y le dijo, te voy a mostrar lo cual él lo escogió. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor lo llama? Ahí estaba ahí en la mesa de los tributos y él le dice, sígueme. El llamado irresistible que estaremos viendo en otras lecciones. Saqueo. Vaya, necesito posar en su casa. Y con solo esa visita al Señor, ya Saqueo después él dice, Señor, lo que yo he defraudado a la gente, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y la mitad de mi bienes la voy a repartir. El Señor salva a pecadores. Pero Él salva. Todos merecemos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, no haría injusticia a nadie. Si el Señor nos manda al infierno a todos, estamos bien mandados al infierno. Porque todos somos pecadores. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué inculpar a Dios de la injusticia por salvar a algunos? Varios reciben de Dios misericordia. Otros reciben de Dios justicia. Nadie recibe injusticia. El pecador que se va al infierno, se va al infierno justamente. Los que vayamos al cielo, vamos a ir por pura misericordia de Dios y por pura gracia, porque el Señor nos salvó. No por ningún mérito nuestro. Ahora, es como cuando cantamos el himno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? O sea, ¿qué tengo yo de diferente del de la esquina? Nada, absolutamente nada. Yo no, nada. Es más, puedo ser yo más pecador que Él. Pero al Señor le plació
salvarnos. Y ahí es donde tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, gracias por tu salvación. Y ahí es donde entendemos que la salvación es por gracia, no por nada que yo haya hecho. ¿Cómo oraba el fariseo? Él decía, Señor, te doy gracias. Dice que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo y él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo diezmo, yo acá, yo allá. Y gracias que no soy como este publicano. Entonces su mirada estaba puesta en él. Y dice que el publicano ni siquiera podía levantar sus ojos, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Este salió justificado. El publicano, no aquel. ¿Queda claro entonces el argumento de la injusticia? Entonces la gente dice, no, es que no puede ser. O sea, no puede ser porque Dios en mi cabeza no puede decir, a esto sí, a esto no. Y vean qué interesante. Un argumento como ese se cae con una lectura rápida de Juan 10. Vamos a Juan 10. No lo traía ahorita en los apuntes míos, pero me parece que es un versículo que nos va a dar más luz sobre esto. Juan 10, 22. ¿Lo tienen? Sí. Dice Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ¿hasta cuándo nos va a tener en esta situación de zozobra? Le están diciendo los judíos. Si usted es el Cristo, díganoslo. O sea, dígalo clarito para entender nosotros que usted es el Cristo. ¿Qué le dice Jesús en el 25? Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea, tenemos a Dios dándole a Cristo las ovejas desde antes. Cristo las conoce, Cristo las va a llamar y las ovejas van a oír su voz. Y Cristo les dice, yo a ustedes se los he dicho que yo soy el Cristo. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero ustedes no las creen porque ustedes no son de mis ovejas. Es duro. Ahora, ¿sabemos nosotros quiénes sí, quiénes no? Nosotros no sabemos quiénes son. ¿A qué estamos llamados nosotros aquí en la tierra? A predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo va a oír la oveja del Señor, la voz del Señor llamándola? A través de la predicación del evangelio. Yo no me tengo que esforzar para convencer a nadie. Yo voy a predicar la palabra de Dios tal cual. Yo voy a predicar el evangelio de Dios. Es ese medio, es a través de la locura de la predicación que a Dios le plació salvar a pecadores. Entonces usted va a ver que se predica el evangelio, unos saldrán como que no les importó lo que se predicó y otros caerán de rodillas a decir, Señor, ya entendí que me salvaste. Ya entendí que es por gracia. Ya entendí que todo lo hiciste tú. Y ahí estaba y no lo había entendido, pero ya lo entendí. Y uno dice, ¿qué fue? Que fue muy convincente. No, que el Señor le habló en su palabra y a través del evangelio y salvó a una de sus ovejas, las cuales su padre ya se las había dado de antemano. El Señor predestinó. Es un plan de Dios. Él sabe quiénes, hasta que llegue el último, los que él escogió, esos, ahí ya, el Señor va a tener a todo su grupo ya listo. ¿Cuál es el segundo argumento? El segundo argumento es el de la presciencia. Entonces, el primer argumento es la injusticia. O sea, el argumento de la justicia, también, que no puede haber injusticia en Dios. El segundo argumento es el de la presciencia. Los hermanos arminianos dicen que Dios escogió a unos porque Él vio de antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y creer. Entonces ellos leen la predestinación y Él dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó y todo eso. Ellos lo entienden, sí, pero es que Dios vio que Rebeca iba a acceder al Evangelio. Entonces Él escogió a Rebeca.
porque él sabía, él vio que desde antes que Randy también iba a escoger, entonces lo escogió. Entonces, el argumento es que Dios vio de antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y creer. Ellos se basan en dos versículos. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Eso dice 1 Pedro 1:2. Y Romanos 8:29, que dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si este punto de vista fuera cierto, o sea, que Dios vio en el corredor del tiempo, Él ve en el futuro y ve que Eli me va a escoger, entonces yo la escojo a ella. Ella va a ser oveja, porque si yo veo que sí me va a escoger a mí. Si eso fuera cierto, si este punto fuera cierto, habría que preguntarse qué es lo que Dios vio del hombre, qué es lo que Él previó para poder escoger a esa persona. No pudo haber sido la fe. Si es que yo veo que va a tener fe, entonces yo lo voy a escoger. ¿Por qué no pudo haber sido la fe? Porque la fe se basa, dice, porque esta se basa en la predestinación. Vamos a ver en Hechos 13:48 que dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice Hechos capítulo 13, versículo 48. O sea, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a Hechos 13:48 para que lo leamos todo, para que vean que no estamos sacando nada de contexto. Hechos 13:48. De hecho, esto fue muy curioso, este pasaje, porque un pastor que era contrario al tema de la elección estaba leyendo este pasaje para demostrar que la elección, ¿verdad?, no era cierto. Y entonces él empieza a leer en el versículo 46 de Hechos 13, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Le dijeron a los judíos, a Pablo y Bernabé, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Entonces el pastor estaba leyendo: ven que los gentiles oyeron esto y se gozaban y se glorificaban ahí. Pero entonces él sigue leyendo y no se había percatado lo que decía más el versículo. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que ya estaban ordenados para vida eterna. Eso es. Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas que el Señor va a salvar. La obra es de Él. Aquí dice los que estaban ordenados. Ese ordenados, ahorita vamos a ver cómo se traduce. Entonces, Dios, si es cierto que Dios vio algo en el ser humano en el futuro para poder escogerlo, no pudo haber sido la fe, porque la fe ya estaba también ordenada desde antes. O sea, creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. Es un don de Dios. Entonces, la fe es además un fruto de la gracia de Dios. Eso lo vemos en Hechos 18:27. Dice Hechos 18:27. Dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el día, él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue que creyeron? Por la gracia. ¿Entienden? Es una gracia de Dios que nosotros creamos. No es algo atribuible a mí. El Señor pone la fe en nosotros para poder creer. Cuando yo creo que es mi fe, entonces me estoy atribuyendo el alguito de la salvación yo. Es que no, ¿cuánta gente, vea, yo me puedo hablar estos temas con personas y dicen: no, yo soy consciente que yo tuve que caer muy bajo, pero yo decidí
que me iba a levantar e iba a buscar al Señor, y yo. Y le ponen de ejemplo a uno el hijo pródigo. Ah, es que el hijo pródigo estuvo ahí y quería alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero después él fue a donde el papá y oí una señora comentando este versículo y ¿qué decía ella? No, pero es que ven que el hijo pródigo no era tan malo. Entonces le empiezan a darle la gloria al hijo pródigo, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que el pasaje dice que él deseaba comer las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Dice, mas volviendo en sí. Y ese volver en sí, ¿qué fue? Que él decidió, mira, voy a volver en sí. Voy a volver a mis cabales. Ya estoy cansado de estar en este estado. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Cuando el Señor le castigó su orgullo, cuando él estaba diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza, para gloria de mi majestad. Que dice que en ese momento le fue quitada su razón, se volvió como un animal, le creció el pelo, las uñas y pastaba como los bueyes ahí, y el rocío lo mojaba. Pasó largo tiempo, y dice, más al final del tiempo, mi razón que me fue de vuelta. Una acción de Dios. Y mayor gloria me fue añadida, volvieron mis consejeros, y ¿qué dice Nabucodonosor? Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo. ¿Quién va a detener su mano? Dice, ¿quién le va a decir que qué está haciendo? Cuando entendemos la majestad de Dios, cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando entendemos que nosotros somos los que de rodillas tenemos que estar dándole gracias porque Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces ahí sí vamos a tener claros nuestros... O sea, es como que tengamos los lentes pero desenfocados, ¿verdad? No sé cuántos tienen, ¿verdad? Los binóculos, que uno ahí ve y entonces se ve todo borroso, pero cuando usted empieza ya, y dice, ay, mira, ya estoy viendo clarito. Mira, sí es cierto, Dios me salvó. Yo iba para el infierno. Entonces, no fue la fe. Si Dios vio algo entonces en el futuro para salvar a alguien, no fue la fe, porque la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué más pudo haber sido? No pudieron haber sido las buenas obras. Tampoco, Randy es buena gente. Yo veo que en el futuro hace muy buenas cosas. Él merece ser uno de mis ovejas. Entonces, no pudo haber sido eso. ¿Por qué? Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera lo bueno que hace usted, lo hace porque usted lo quiere. O sea, Dios se lo preparó de antemano para que usted ande en esas buenas obras. Dios es soberano, Él tiene un plan ya trazado de todo. Y es que, no, pero es que no puede ser, pero es que ahí lo dice la palabra del Señor. Se lo leo nuevamente, Efesios 2:10, si quieren subrayenlo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no pudo haber visto mis buenas obras para escogerme a mí, porque aún esas buenas obras son de Él, y son para gloria de Él, y Él las preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces no pudo haber sido mi fe, no pudo haber sido mis buenas obras, lo que Él vio para escogerme, no pudo haber sido mi buena voluntad, de que, mira, yo creo que él sí va a tener ganas de escogerme a mí, entonces yo lo voy a escoger a Él. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si Dios no vio mi fe, si Dios no vio mis obras, si Dios no vio como que yo lo iba a buscar, entonces, ¿cómo se explica ese argumento de la presciencia como lo entienden los hermanos arminianos? Que es que Dios vio en el futuro que aquella persona iba a actuar bien, entonces lo escogió por eso. La palabra griega traducida presciencia en estos versículos que leímos es proginosco y significa también preordenado. Eso es lo que significa, algo que se preordenó. En los dos versículos citados que vimos antes, el de 1 Pedro y el de Romanos 8, en el de 1 Pedro dice, lo leo nuevamente, porque los que han, no, el de 1 Pedro es, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Dice eso, el versículo. Entonces, vean lo que dice acá. En los dos versículos citados, la obediencia mencionada es mencionada como resultado de la presciencia y no como la causa.
Pedro dice que somos elegidos, oigan esto, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, no por obedecer. ¿Entienden eso? O sea, no es que la obediencia es la causa de que me hayan escogido, sino que la obediencia es el fruto. La obediencia es el resultado, es mencionado como resultado de la presencia y no como la causa. Pedro dice que es para obediencia y no por obediencia. También Pablo expresa en Romanos 8:29 para que fuesen, porque lo que dice es porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no es que los escogió porque vio que eran a la imagen de su Hijo. ¿Me entienden el punto? El Señor escogió a estas personas a las cuales va a conformar a la imagen de Cristo. No es que los escogió porque Él vio que se conformaban a la imagen de Cristo. O sea, el Señor no es que vio algo bueno en nosotros. Es como cuando escogió a Israel. Le dice, yo no te escogí a ti porque fueras una gran nación. Era la más pequeña y la más insignificante de las naciones. Sin embargo, la amó. Cuando leímos el pasaje de Romanos 9, que el Señor dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es un pasaje duro, porque la Biblia nos dice que estaban en el vientre de su madre y aún no habían hecho ni bien ni mal, pero era para que se cumpliese el propósito conforme al que escoge. Véanlo como lo dice, para no parafrasearlo mal. Romanos capítulo 9. Dice, pues no habían, Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, para que vean que no es por algo de ellos, o sea, no es porque no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces dice, siempre me gusta citar una Spurgeon, una vez alguien le preguntó después de una predicación que no entendía, ¿verdad? Que le costaba mucho entender ese pasaje. Y que Spurgeon le dijo, no, señora, mire, a mí también me cuesta, ¿verdad? Entender este pasaje. Y dice que él se vuelve y le dice, pero señora, dígame una cosa, ¿qué es la parte que usted no, qué es lo que a usted le cuesta entender del pasaje? Entonces la señora le dice, eso, de que ahí dice que a Esaú aborrecí. Y le dice Spurgeon, no, yo eso sí lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. O sea, ¿qué le vio a Jacob para amarlo? Eso es lo que él no entendía. O sea, cuando ninguno de nosotros tenía algo como para decir, mira, si es que ese es salvable. Es que esa es la parte que tenemos que tener clara. Entonces dice aquí, estos dos versículos que ellos usan para hablar de la presencia, más bien nos sirven a nosotros como apoyo para defender la predestinación. ¿Me entienden el punto? O sea, la presencia no puede significar que Dios vio algo bueno en nosotros para escogernos. Dios no fundamenta sus decisiones en la reacción prevista del hombre, porque nadie busca a Dios. Romanos 10:20, citando Isaías 65:1, ¿qué dice? Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso es Dios. Esa es la salvación que el Señor nos salvó cuando nosotros ni siquiera preguntábamos por Él. Nos permitió encontrarlo cuando ni siquiera lo estábamos buscando. Esta noche no vamos a poder estudiar, como les dije, todo Romanos 9, léanselo en la casa y usted dice, no, pero es que eso que leímos no puede ser lo que quiere decir. Y usted llega y se lo lee todo y dice, no, mira, sí quiere decir eso. ¿Verdad? Porque entonces se ve los argumentos que empieza Pablo a hacer con el contendiente imaginario, ¿verdad? Que él mismo pone las preguntas que haría alguien con esta doctrina. Entonces léanselo en la casa tranquilo. Sí quiero recalcar lo que leímos, ¿verdad? En el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo medular en todo el capítulo, o sea, es subrayen, con la frase, así que, Pablo introduce una conclusión devastadora. La elección no tiene ninguna base en la voluntad humana. La doctrina de la predestinación expone la cuestión central en
en la salvación. ¿Con qué contribuye el hombre para su salvación? Esa es la pregunta que surge en todo esto. La naturaleza humana presupone que la salvación es una obra mutua, cooperativa, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. El hombre añade su parte y Dios responde con la gracia. De manera que la gracia no es soberana. ¿Cómo se nos planteaba a nosotros el plan de salvación muchas veces? Vean, aquí está Dios con el regalo. Usted nada más tiene que venir y tomarlo, ¿verdad? Entonces yo soy la acción del hombre. Así se planteaba el mensaje de salvación. Al hombre siempre le gusta pensar que hizo algo. Al hombre siempre le gusta darse, aunque sea, le dice, mire, puede ser que Dios tenga el 99% de la obra de salvar, pero usted tiene ese 1%. Ahí. Muchas opiniones difieren acerca de lo que el hombre debe contribuir. Algunos quieren contribuir con buenas obras, ¿verdad? Porque recuerden también que muchos en otras doctrinas creen que el hombre contribuye, ¿verdad? Con las buenas obras y que entonces haciendo el bien yo voy ganando mi camino al cielo, con penitencias. Otros insisten en que tal evangelio de obras es antibíblico, o sea, se enojan cuando alguien dice, no, no, jamás, por obras no. Porque nuestra contribución debe consistir en nada más que buena voluntad para que Dios reciba mayor gloria. Entonces, pero aún en eso hay un autoengaño sutil. ¿Por qué? Porque el punto central no es lo que contribuyen, sino que no pueden contribuir en nada, en absoluto. El hombre no contribuye. Lo único que el hombre aporta en todo el tema de la salvación es el pecado, nada más. Toda la obra la hizo Dios y la gloria tiene que ser única y exclusivamente para Dios. La salvación es de Él. La predestinación nos lleva a una confrontación con nuestra naturaleza corrupta, con nuestra incapacidad total y con un Dios realmente soberano. Es un asalto sin tregua en contra del orgullo y la autosuficiencia humana. Ahí golpea nuestro orgullo totalmente. Es un asalto que la mente carnal no puede tolerar. La elección nos obliga a hacer frente a esta realidad. Dios es soberano en la salvación. Aunque es una doctrina difícil de aceptar al principio, pronto se vuelve un profundo consuelo, ya que nos anuncia que Dios nos amó antes de la fundación del mundo y que nos preservará para siempre. Es que vean como dice el mismo Jesús en Juan capítulo 6, ya con este pasaje terminamos. Juan 6. Versículo 35. En adelante. Dice Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, vean qué bonito, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y entonces aquí el arminiano va leyendo, ven que si hay gente que va a Jesús. Aquí dice, vean, el que a mí viene. ¿Verdad? Aquí lo dice, el que a mí viene. Dijo Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ustedes me han visto, ustedes me ven aquí, ustedes no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces vea que el Padre le da al Hijo un grupo. Y él dice, todo lo que el Padre me da, va a venir a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
La obra de la salvación de principio a fin es de Dios. Él escogió, Él va a llamar, Él va a regenerar, Él va a justificar, Él va a santificar, Él va a glorificar a su pueblo. Y ninguno dice, los que el Padre le dio, va a perecer. Jesús los va a llamar. ¿Cómo va a llamar a sus escogidos el Señor? A través de la predicación del Evangelio. Digo Spurgeon, si hubiera una forma de que aquí dijera ¿verdad? De escogido, entonces yo solo le predico a los escogidos. Pero nosotros no tenemos ni idea de quiénes son. Eso solo está en la mente del Padre. Él sabe quiénes son. Nosotros somos mandados a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es completo. Hay una mala noticia. Si usted no está en Cristo, va para el infierno. Lo único que le espera es la muerte. La buena noticia es que en Cristo hay salvación. En que Él hizo la obra completa, de principio a fin. Él vivió una vida santa, libre de pecado, cumpliendo la ley, porque nosotros no podíamos hacerlo. Porque Adán no pudo hacerlo. Entonces, como Adán no pudo hacerlo, nosotros tenemos muerte en Adán. Como Cristo sí pudo hacerlo, nosotros tenemos vida en Cristo. Y como nosotros no pudimos hacerlo, el castigo de nuestra rebelión cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Ese es el Evangelio. Pero eso es lo que tenemos que predicar ahí. No le demos falsas esperanzas a gente, digamos, diciendo, mire, levante la mano nada más y ya, usted es cristiano, apunte ahí en la Biblia, la fecha en que usted levantó la mano y que repitió esta oración, ya usted, y mire, tranquilo, ya usted la repitió, usted es salvo. Cuando ni siquiera le hemos predicado las buenas nuevas de salvación. Cuando esa persona ni siquiera ha sentido arrepentimiento en su corazón porque ni siquiera ha sido confrontado con su pecado. Entonces, mis queridos hermanos, esto así es un barniz apenas de lo que es la doctrina de la elección. Hay mucho que decir aquí, pero la palabra de Dios está llena de pasajes con respecto a la elección. Se nos debe, pero así, encrispar el pelo cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si hoy por hoy podemos decir que somos creyentes, es una misericordia tan grande, nosotros no merecemos jamás eso, jamás. Somos totalmente inmerecedores, es por gracia. Como decía Pablo, yo soy pecador y de los pecadores el primero. Demos gracias a Dios por Jesucristo, amén. De verdad que sí. Pero esa es la doctrina de la elección, es una doctrina bíblica. Incomoda a muchos, pero de verdad debe darnos enorme satisfacción, enorme sentimiento también de dolor, de ver cuánta gente se está perdiendo ahí. ¿Cuántos de los elegidos andarán ahí todavía ahí en ese mundo ahí perdidos, esperando oír el Evangelio? Tenemos que predicar el Evangelio. Es a través de la locura del Evangelio. Dice que para el hombre natural las cosas del Señor son locura. O sea, esto que acabo de predicar es locura. Lo oye un inconverso, es locura. Tiene que venir el Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que entendamos esto. Pero es a través de ese método que el Señor le plació salvar a los pecadores, a través de la locura de la predicación. Entonces prediquemos el Evangelio. Si usted se siente que no lo entiende todavía muy bien o que no se siente capaz, entonces invite a la gente a que venga a oír el Evangelio, a estudios como estos o a la iglesia, pero no nos quedemos callados, tenemos que predicar la buena nueva de salvación. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, perdona, Señor, de verdad la débil exposición de esta preciosa doctrina, pero Padre, ayúdanos a entender que tú eres el autor y el consumador de la salvación, Padre bendito, el autor y el consumador de la fe. Padre, no hay nada en nosotros, no puede haber jactancia en nosotros en el tema de la salvación. Todo es obra tuya, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe y nada de esto nada de esto es atribuible a nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que la honra y la gloria sean para ti siempre, Padre. Perdónanos si en algún momento hemos caído en orgullo, creyendo que algo de lo que yo haya hecho es lo que permitió que yo sea salvo el día de hoy. Y que siempre, Señor, te demos gracias porque tú nos salvaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que la honra y la gloria sean para ti siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.